Bueno, muchas gracias por estar aquí y por prestar atención en este rato a algunas cosas que voy a compartir sobre los trabajos que he estado haciendo en los últimos años, que en general giran en torno a esto que para esta sesión de hoy he llamado duelos postergados, duelos imposibles, duelos fertilizantes. Eh, ay, y ahora no logro. Creo que tengo que ir acá. Eh, bueno, yo, como quizás algunos de ustedes saben, trabajé 2 años en el lugar de la memoria. Estuve a cargo de coordinar el equipo curatorial que hizo la exposición permanente, que está exhibida hasta ahora en el museo. Y como éramos un equipo que era bastante reducido en términos de personas involucradas, y sobre todo el museo tenía un presupuesto muy limitado, las personas que trabajábamos ahí teníamos que hacer todos muchas cosas y cosas que podrían haber excedido las funciones de un equipo normal, pero en esta situación específica estaba todo bastante cruzado y mezclado, lo cual era muy enriquecedor para nosotros como experiencia, ¿no? En mi caso, bueno, el equipo curatorial estaba compuesto por Jorge Villacorta, Víctor Vich, Ponciano del Pino y Natalia Guíñez. Yo coordinaba y habían dos asistentes de investigación que eran Alex Gibet, Santiago Quintanilla y también Iván Ramírez. Alex en realidad también hacía una labor de coordinación muy cercana del equipo y entre estas personas fue que nos dividimos la mayoría de tareas que había que hacer para la exposición, y yo y Ponciano del Pino quedamos a cargo de preparar, conceptualizar, coordinar, grabar y editar las entrevistas que ustedes pueden ver en la exposición en el lugar de la memoria. Entonces, nosotros fuimos quienes investigamos los casos que luego propusimos al equipo para entrevistar, e hicimos las conversaciones que se grabaron para editar los videos que están en la exposición. Particularmente esta imagen que les muestro de esa instalación que se llama Una persona, todas las personas, es algo que yo siento como mi hijo en ese museo, porque además partió de una propuesta que yo hice que tenía que ver con esta instalación, donde se tratara de replicar una escala 1 a 1 y propiciar un encuentro como de 1 a 1 entre quien ve y escucha los testimonios y los testimoniantes. Entonces, por eso fue que se eligieron estos monitores y se pusieron en posición vertical y se privilegió esta experiencia de crear una especie de encuentro íntimo entre las historias de las personas y quienes las escuchaban. Entonces, tratamos también de garantizar que hubiera una variedad muy grande de casos, considerando también todas las complejidades y negociaciones del momento político que vivíamos, y además que en el proceso participativo que la directora en ese momento del museo, Denise Edgar, organizó, todas estas decisiones eran negociadas con muchos grupos simultáneamente, grupos de personas afectadas por la violencia, desde las Fuerzas Armadas, desde Sendero, desde el MRTA, familiares, las personas mismas de las Fuerzas Armadas y de la policía, activistas de derechos humanos, y entonces había mucha gente opinando sobre lo que nosotros íbamos haciendo, y fue un proceso muy, muy complejo, muy rico, pero felizmente creo que logramos recopilar una cantidad y una, sobre todo, calidad y variedad muy interesante de testimonios en esta instalación especialmente, y en las otras salas, Un pueblo, muchos pueblos, y en los temas que tienen que ver con desplazamientos y educación. Entonces, esa fue la labor principal de mi paso por el museo, pero bueno, yo también estuve involucrada en otras tareas de también edición y creación de textos, y bueno, muchas, muchas otras tareas. Pero este proceso involucraba mucha negociación con estos agentes que les comentaba, y
escuchar todo tipo de historias y experiencias, obviamente muy dolorosas y difíciles de comunicar. Pero habían algunas cosas que para mí resultaron muy interesantes de esa experiencia y que se quedaron como un aprendizaje muy profundo. Una era el hecho de que a pesar de que claramente en el Perú la mayoría desconfiamos de nuestros gobiernos y sobre todo de la figura del Estado como tal, todas las personas a las que les preguntamos si podíamos entrevistarlas, no importaba de qué tipo de sector social, económico o qué tipo de violencia hayan sufrido, todas aceptaron participar, todas consideraron que su historia merecía ser oída y todas querían que su historia estuviera dentro de este lugar. Y otra constatación para mí importante fue al aprender de todas estas historias y también de las iniciativas que existían previamente de lugares de memoria que la gente había hecho con sus propios recursos, en sus propios pueblos, ciudades, comunidades, es que la tarea de la memoria y sobre todo de procesar el trauma y el duelo estaba todavía muy marginal y está en el Perú. Todavía no había como una recepción y una solidaridad y una caja de resonancia mayor para esas historias y entonces me parecía que había ahí como una tarea pendiente sobre cómo pensar, ampliar procesos de duelo que pudieran ser colectivos, compartidos, socializados. Y otra tercera idea fuerte que se me quedó de esta experiencia es que de toda esa variedad de personas con las que hablamos para armar la exposición permanente, la gran mayoría mencionaron en algún momento de nuestras conversaciones y entrevistas que en estos años luchando por justicia y porque sus casos tuvieran algún tipo de reparación o que fueran reconocidos, en algún momento de estos años habían pensado en quitarse la vida. Entonces, eh, me parecía que era de alguna manera incomprensible que pudiéramos como sociedad pretender movernos hacia algún lugar o crear algún tipo de proceso positivo sin reconocer esas historias de dolor y de trauma y sin responder a estos duelos que se quedaban eternamente postergados, ¿no? Entonces, yo me quedé como pensando eso mucho tiempo y al mismo tiempo eh, esa experiencia también me dejó un poco la sensación de que podía ser bueno para mí tomar un poco de distancia del país, pero sobre todo como sentir que por un momento necesitaba también concentrarme en mi propio trabajo, porque ese trabajo fue excesivamente demandante. Y así fue que empecé a aplicar a residencias y terminé llegando a Grecia en el 2017 a una residencia de 9 meses. Entonces, lo que a mí me interesó de Grecia, eh, bueno, fueron muchas, muchas cosas, pero puedo empezar diciendo que de manera así muy enfocada también como en las necesidades corporales y vitales, era un lugar que estaba, Atenas, ¿no? Es un lugar que estaba junto al mar, con una luz muy bella, con mucho sol, eh, pero sobre todo me interesó que aquí yo no sentía que el tiempo se había vuelto igual que el dinero, ¿no? Es como que esa era una ecuación que acá yo todavía no siento que exista, por razones culturales y también vinculadas a la crisis, la manera en que comparte el tiempo la gente es muy distinta a cómo se relaciona la gente con el tiempo en Lima en los últimos años. Con la pandemia ya no sé bien eso cómo ha cambiado, pero me parecía que en los últimos años que empezó a entrar más dinero al Perú, la relación de la gente con el tiempo se había vuelto muy basada en la productividad y en la circulación de mercancía y de trabajo y de cosas que pudieran ser productivas en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, eso me pareció muy interesante como experiencia vital, poder sentirlo, pero habían otras cosas que me recordaron también a Lima de cuando yo era chica, ¿no? Había, o sea, los efectos materiales de la crisis en la ciudad
las tiendas y las casas que se alquilaban, o lugares abandonados, calles muy precarias, con gente viviendo en las calles, en los parques, consumiendo droga en el centro, eh, y al mismo tiempo una sensación generalizada como de falta de oportunidades y de futuro. Acá este cartel, bueno, entonces todos estos son carteles de avisos de alquiler. Acá pueden ver este cartel sobre la aparición de Airbnb subiendo las rentas y la gente teniendo que mudarse. Y al mismo tiempo ese tipo de problemas conviviendo con algunas como señales de un tejido social muy denso, de una vida comunitaria muy rica. Por ejemplo, bueno, esta es una imagen de una protesta en Exargia, que es el barrio como tradicionalmente anarquista, eh, donde en esa época en que yo llegué había una relación muy tensa con la policía, pero que daba también señales de cierto tipo de vida política que se manifestaba en las calles de manera muy fuerte, aunque eso también tiene sus propios problemas porque hay una, eh, digamos, una tradición política de la izquierda más tradicional, más con esta como identidad heroica, más macho, ¿no? Del activista. Pero otra cosa que me impactó fue, por ejemplo, cómo ese tipo de tejido social se expresa eh, en mucha experiencia colectiva en torno a la celebración, a los carnavales, a la música y el baile. En cierto modo, por ejemplo, también en relación a la comida, ese tipo de cosas también me recordaban al Perú y a cómo se expanden, se renuevan y se crean los lazos sociales por medio de ese tipo de expresiones culturales. Pero algo que me impactó mucho fue saber que esto de acá son unas manifestaciones públicas de recuerdo a Alexandro Grigoropoulos, que fue un chico de 16 años que fue asesinado por la policía en una protesta en el 2018. Y a mí me impactó mucho saber que ese asesinato fue lo que detonó toda una serie de protestas que eventualmente llegaron a convertirse en esas protestas famosas y ocupaciones que conocemos de la Plaza Sintagma, que es la plaza principal en Grecia, en los años que vinieron después, ¿no? Entonces, fue como una cadena de movimiento social que empezó con esta respuesta a un asesinato de un chico de 16 años. Y en ese momento me conmovió y en cierto modo me dio pena también pensar lo acostumbrados que estamos en el Perú a que la gente muera en las protestas y la falta de respuestas masivas e impactantes al valor de cada vida que se pierde en este tipo de situaciones, ¿no? Y eso lo comento también en relación a una costumbre que todavía sigue muy viva en Grecia y en Atenas, que tiene que ver con pegar estos afiches en los postes de los barrios cuando muere alguien. Entonces se informa al barrio que la persona ha muerto y todo el mundo está invitado al velorio, ¿no? Entonces me interesaba esa dimensión pública del duelo, que acá todavía es vigente en cierto sentido, por supuesto en las ciudades menos que en las partes rurales, pero que por ejemplo se manifiesta de este modo con este tipo de afiches. Entonces, después de estar un año aquí, decidí postular a un doctorado en la Academia de Bellas Artes de Viena, a donde propuse un proyecto que tenía como intención pensar las intersecciones entre depresión, capitalismo y duelo, porque ese año que había estado acá en Atenas conversando con gente griega, había estado tratando de aprender o de averiguar cómo la gente había procesado esos años de intensa vida política, de protestas y de iniciativas de solidaridad que respondían a la crisis y hacia dónde se habían ido esas energías políticas después de que el referéndum falló, Grecia no salió de la Unión Europea como la gente había votado y quería hacer, y hubo una gran desilusión respecto de la izquierda y de aceptar, allanarse a los planes de ajustes que proponía la Unión Europea para Grecia, ¿no? Entonces, ese año a mí me sorprendió mucho ver que la gente siempre me respondía cuando hablábamos de política que todo el mundo estaba deprimido y se hablaba de la depresión como algo colectivo. Entonces la gente nunca decía
estoy deprimida, estoy deprimido, sino siempre era decir como estamos deprimidos, mis amigos están deprimidos, la ciudad está deprimida, el país está deprimido, la sociedad está deprimida, pero siempre era una palabra que se usaba colectivamente. Y eso por un lado contrastaba para mí con la experiencia que yo tenía de una ciudad que sentía muy viva, donde además hay una vida que siempre está muy hacia afuera, también por el clima, ¿no? La gente siempre está en los bares, en los restaurantes, en la calle, en los parques, es como un ambiente muy rico, sobre todo comparado a los procesos de privatización del espacio público que hemos vivido en Lima desde el gobierno de Fujimori, ¿no? Entonces, me parece interesante ese contraste entre una vida pública muy animada y esta depresión colectiva de alguna manera autodiagnosticada. Y en esa época yo estaba leyendo un libro de un psicoanalista inglés que se llama Darian Leader, donde él proponía que lo que llamamos depresión en realidad siempre está sujeto a procesos irresueltos de duelo. Y entonces el doctorado que yo propuse tenía que ver con preguntarme si lo que llamamos depresión está sujeto a procesos irresueltos de duelo, cuáles son los objetos perdidos en tiempos de crisis, ¿no? ¿Cuáles son, qué son esos objetos? Llamémoslos objetos, pero me estoy refiriendo también a cosas abstractas que se pierden de alguna manera colectivamente en épocas de crisis política y económica, ¿no? Entonces aquí ya quería un poco traducir o transformar las preguntas que se me habían quedado de la experiencia de LUM en fenómenos como por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una desilusión política? ¿Cómo hacer duelo por un proyecto político? ¿Cómo hacer duelo por una idea de futuro? ¿Cómo hacer duelo por cierto tipo de relación con la naturaleza o con el tiempo que cambia por la crisis? ¿O por cómo cambia la familia también por la crisis? Entonces, acá pueden ver un poco algunos mapas o cómo cambió, o cómo ha ido cambiando un mapa conceptual que estoy usando desde el comienzo de la investigación. Esta es una primera versión con algunas palabras claves y algunos autores que iba ubicando. Pueden ver cómo poco a poco van apareciendo más y más palabras, donde no solamente me interesaba la relación entre los afectos, el cuerpo, el tiempo, la naturaleza, las políticas, sino que también van apareciendo palabras como imaginación, deseo, juego, ensayo, lenguaje, transformación y regeneración, que es una palabra que se fue volviendo para mí cada vez más importante, sobre todo en relación a la idea de futuro que se podría pensar dentro del contexto capitalista. Y quizás pueden ver que dentro de los autores que hay, a mí me pareció interesante la posibilidad de que los autores que pertenecían un poco más como a el hemisferio norte, empezando por Freud y gente más así de teoría psicoanalítica, pasando por Mark Fisher o Franco Bifo y gente que ha teorizado mucho los efectos del capitalismo en la salud mental, pudiéramos también pasar por Arguedas y Gloria Anzaldúa y Augusto Boal y Sueli Rolnik. Entonces lo que me di cuenta es que finalmente estaba haciendo una especie de camino desde teoría hecha en el norte hacia teoría hecha en, llamémoslo, el sur global. De modo que lo que también he estado queriendo hacer con este trabajo es que el norte nos puede ayudar un poco a diagnosticar la situación, porque también en gran parte es responsable de la situación, y más bien creo que ciertas alternativas y ciertas salidas más imaginativas pueden estar más bien viniendo desde el sur global. Entonces, ese es un poco el tipo de teoría con el que he estado trabajando en estos años. Y en estos años, y como yo imaginaba el proyecto también, era justamente con este tipo de trabajo. Es una acción que hice en Atenas en el 2017 que se llamaba Ensayando Horizontalidades, que luego le hice en Lima en el 2018, y que era un encuentro para conversar y experimentar físicamente la horizontalidad. Entonces, vinculando diferentes ejercicios, movimientos en el espacio y formas de estar juntas, la idea era pensar la horizontalidad desde su dimensión
más concreta y material hasta la más conceptual. Entonces, este tipo de formas de combinar discurso con práctica encarnada y de propiciar encuentros donde se intercambie intimidades, curiosidades, vulnerabilidades, era lo que yo estaba intentando hacer con este proyecto. Y por supuesto, era una de las cosas, o lo principal que quedó frustrado por la pandemia, ¿no? Porque la idea del proyecto era preguntarnos cuáles son estos objetos perdidos, estas experiencias de pérdida producidas por la crisis y cómo se podrían procesar colectivamente a través de pequeños ejercicios, rituales, encuentros a través del arte, ¿no? Entonces, eso fue algo que fue imposible de hacer durante la pandemia, pero estuve haciendo algunas acciones cada vez que se podía hacer alguna reunión con un grupo pequeño de personas o incluso algunas cosas por Zoom y algunas cosas en parques. Y una cosa que tenía claro desde el comienzo de la investigación es que yo no quería que esas acciones sean hechas para ser miradas por alguien que no participara en la acción. No quería que estas acciones tuvieran alguna dimensión de espectáculo, sino que siempre fueran hechas para las personas que participaban en la acción y por tanto ponían algo de su propia vulnerabilidad en juego, ponían el cuerpo, ponían la presencia, ponían la voz, ponían el tiempo, la energía, la curiosidad. Entonces, de esas acciones que he hecho los últimos años, yo no tengo fotos ni videos. He escrito al respecto y tengo a veces pequeños restos, digamos, ¿no? Como en este caso, es una acción que se llama Ensayando Despedidas, que es una especie de ritual que yo creé para despedirnos de palabras que por diferentes razones queremos tener lejos de nosotros. Entonces, ese ritual termina con la elaboración de un pequeño amuleto y lo que les muestro aquí son fotos de pequeños amuletos de las veces en las que he hecho esta acción. Entonces, esos son de 3 sesiones distintas. En realidad, ahí falta una foto. Y, por ejemplo, acá hay otro trabajo que se llama Mensajes a través de las raíces, que es un trabajo que hice el año pasado en un parque cerca de mi casa en Atenas, que es el parque de la Academia de Platón. Y esta fue una acción que respondió a enterarme que este bosque que está aquí, que es un bosque de una playa muy bonita en la isla de Ítaca, a donde fui en ese verano del 2020, había desaparecido por un tifón. O sea, el tifón arrasó el bosque completo. Y a mí me dio mucha pena porque además había sido un año en el que se habían perdido muchos bosques por incendios forestales en Brasil, en Australia, en Bolivia, y bueno, este año se han seguido perdiendo más en Grecia. Entonces la idea de este encuentro era utilizar nuestros mensajes de voz por WhatsApp para enviar mensajes entre los asistentes que al mismo tiempo fueran mensajes que se enviaban a los árboles del Parque de la Academia de Platonos, usándolos como mediums para despedirnos de estos árboles que desaparecían en otros territorios. Y bueno, acá en este caso quedó como huella un dibujo de un árbol que alguien hizo, que era una de las acciones que estaban incluidas también en ese momento del encuentro. Otra de las acciones, que esto fue con la complicidad de un amigo que se llama Dimitris, fue proponer prácticas para despedirnos de una casa que estaba siendo a punto de, bueno, mi amigo Dimitris y la gente que vivía ahí estaban siendo botados de la casa porque la casa había sido vendida a una persona que la había comprado dentro de este programa que se llama Golden Visa, que hay en Grecia, con el cual el gobierno atrae inversión extranjera ofreciendo visas, o sea, permisos de residencia eternos a quienes compren propiedades por más de 250.000 euros. Entonces, claro, lo que hace eso es que las propiedades suben mucho de precio para poder venderlas a ese precio para que la gente compre por esas visas. Y esta casa de unos amigos fue vendida
y ellos tuvieron que mudarse, y entonces hicimos una especie de ritual de despedida para la casa. Y bueno, acá hicimos algunas acciones y dentro de eso también una fiesta, y este es un afiche como el que les mostré inicialmente que se usa para despedir a las personas, pero en este caso lo hicimos para despedir a la casa, que justamente, bueno, esta es en griego cómo se escribe Kukasa, que es el nombre que ellos le habían puesto a su casa, porque está en un distrito que se llama Kukaki, y por jugando con cómo se dice casa en español, porque Dimitris habla español, Kukasa, ¿no? Y este es un plato que es un plato ritual en Grecia para los velorios, que se llama koliva. Entonces ese día lo hicimos, tiene trigo y azúcar impalpable y granada y almendra, y bueno, a Dimitris le pareció buena idea que lo hagamos para la casa también. Eh, Aunque en realidad ese día la experiencia no fue tan exitosa porque habíamos pensado demasiadas cosas juntas y empezamos muy tarde y todo fue un poco caótico, y al final fue más una fiesta que el ritual más planeado que habíamos pensado, pero también fue interesante tener como esa frustración de cuando a veces las cosas no salen como uno quiere, sobre todo cuando se trabaja con gente, ¿no? Entonces, esas son algunas del tipo de actividades que he estado haciendo en el contexto del doctorado. Por la situación de la pandemia, también gran parte de la experiencia se ha vuelto de escribir, o sea, se ha basado mucho en prácticas de escritura. Y, por último, hace como un mes curé una exposición aquí con gente, con trabajos de artistas griegos que trabajan temas similares. Eh, pero quería también mencionarles brevemente un proyecto que también en cierto modo es un poco una experiencia fallida, pero bueno, todavía no lo quiero declarar fallido porque en realidad es un poco como que no llegó a despegar del todo. El año pasado, con dos amigos que perdieron a sus papás por COVID, decidimos hacer una página web que se llama Voces y Adioses, y ese es el link, en la cual personas pudieran dedicar despedidas a personas que habían muerto por COVID. Entonces, empezamos con los testimonios de ellos dos y luego colgamos la página, y la idea era compartirla con gente que pudiera estar interesada. Pero por un lado, la página quedó lista un poco en toda la época de las elecciones, de Keiko y Castillo y toda la locura que era en ese momento el Perú y todo el estrés emocional y de todo tipo que estábamos viviendo. Bueno, yo a la distancia no me imagino lo que vivían ustedes, no lo puedo comparar definitivamente con lo que vivían ustedes estando allá. Entonces, compartimos un poquito la página, pero pasó muy desapercibida, y nadie tuvo realmente como el impulso de seguirla moviendo. Y luego le entró un malware que ha estado varios meses con una alerta de peligros y trataba de entrar, un poco rara, que ya hace unos días la logramos sacar con el programador, pero la página existe por si les parece pertinente compartirla con alguien. También yo me preguntaba si quizás en este caso es una página que necesita algún tipo de acompañamiento para ser utilizada, o si es que a las personas les puede interesar subir materiales sobre sus seres queridos por iniciativa propia, o si es algo que se debería hacer más bien en una situación un poco más colectiva. Entonces esa es una pregunta que se me ha quedado un poco en la cabeza. Y por otro lado, si quizás la gente está muy acostumbrada y prefiere la posibilidad de la respuesta inmediata que dan las redes sociales ante este tipo de recuerdos o de ofrendas, ¿no? A nosotros nos parecía bien tener una página que estuviera solo dedicada a las víctimas del COVID por la dimensión eh, de, de lo que ha sido y lo que es la pandemia en el Perú, y también para poder tener una especie de espacio independiente que no dependa de corporaciones o de publicidad para existir, ¿no? Pero en fin, entonces eso está un poco ahí como en el aire, pero en algún momento espero poder también tener tiempo para otra vez tratar de darle un impulso a ver si puede crecer. Entonces,
este camino que de alguna manera empezó con la experiencia de Loom y que luego ha ido variando por la experiencia en Grecia, las frustraciones de los trabajos que no han resultado lo que imaginaba por la pandemia, y al mismo tiempo la misma experiencia de la pandemia que se vive tan diferente acá en relación al Perú, la manera como las palabras crisis y duelo han adquirido otra dimensión en los últimos años, porque yo me acuerdo cuando llegué acá a Grecia, todavía se hablaba mucho de la crisis en relación a Grecia, entonces yo hacía el paralelo con la crisis en la que crecimos en el Perú en los 80s y 90s, entonces eran experiencias localizadas, específicas, pero de pronto en estos 4 años es como que ya la crisis se siente planetaria y todo el tiempo hablamos bueno, de toda una cantidad de crisis simultáneas que ocurren en el mundo, y al mismo tiempo el duelo se volvió también un tema, por un lado, protagónico en ciertos casos y por otro lado imposible, porque la misma forma de ser de la enfermedad del COVID no permitía realizar despedidas apropiadas, rituales y el tipo de situaciones que quisiéramos poder hacer cuando perdemos a un ser querido. Entonces, a lo lejos, yo he estado también como que pensando y mirando mucho el Perú y las cosas que pasaban, y no solo cómo la pandemia afectaba al Perú, sino también la situación de los líderes indígenas que han estado siendo asesinados en los últimos años, lo cual se ha sumado también a los golpes que la pandemia ha dado en la zona amazónica, que son muy, muy terribles. Y de alguna manera fui llegando a esa idea que estoy llamando duelo fertilizante, donde trato de poner en diálogo algunas de las ideas que me han ido acompañando en estos años, que me inspiran para trabajar, y también vinculando estas ideas con una práctica amazónica que se llama Llana Alpa, Terra Preta, en Brasil. Pero antes de entrar en detalle a lo de Llana Alpa, quería solo mencionar brevemente eh, que, por ejemplo, eh, creo que alguien se está tratando de conectar. Ok. Bueno, entonces quería mencionar brevemente que mucho de estas reflexiones que estoy compartiendo con ustedes, así como de algunas de esas ideas de los autores que yo he estado leyendo, creo que están un poco bajo el paraguas de ese texto, o en general de las preguntas que plantea Judith Butler en los últimos años, que tienen que ver con preguntarse cuáles son las vidas lloradas, qué hace que unas vidas sean posibles de ser lloradas públicamente y otras no, cuáles son los duelos que las sociedades permiten, cuáles son los duelos que las sociedades ocultan, cuáles son los duelos que las sociedades necesitan para constituirse como tales y para construir su identidad nacional, que son preguntas además muy relevantes si pensamos en la historia de nuestro país y también en la historia de la pandemia y en las víctimas que cuentan y en las vidas que se lloran. Y la manera en que ella enmarca esa pregunta es pensando en que desde el momento en que uno nace, la expectativa sobre el futuro de esa vida tiene que ver con también saber que cuando esa vida termine, que cuando ese ser humano muera, va a ser llorado. Entonces, ese reconocimiento de la mortalidad implica también reconocer el valor de la vida en función a la posibilidad de que esa mortalidad sea llorada. Entonces, ¿qué implica el hecho de que ciertas vidas no puedan ser lloradas en relación al valor que esas vidas tienen como reconocidas legítimamente? Bueno, entonces, en relación al proyecto de Grecia, yo aplicaba también esa pregunta a pérdidas en un sentido más general, ¿no? ¿Qué pérdidas merecen procesos de duelo en los contextos de crisis? Y algo que me resultó de alguna manera esperanzador entre las lecturas de los últimos años fue este libro que se llama Llana Alpa, que yo lo compré en el Virrey hace un par de años y se los recomiendo muchísimo, además de tener toda una lectura crítica sobre
cómo la ciencia occidental se ha construido excluyendo el conocimiento no occidental y presentándose como neutra, y escondiendo su dimensión política y su agencia sobre los procesos que afectan la transformación del planeta. Hace también un recorrido por esta técnica ancestral que se llama Tierra Negra, Llana Alpa, en la cual los restos orgánicos, los restos de quienes mueren son enterrados también con las cerámicas, pedazos de cerámicas que se usaban para ofrendas a los espíritus de las huertas desde hace miles de años en territorio amazónico. Entonces eso ha ido siendo demostrado en las últimas décadas, de manera que se desarma un poco esta idea romántica de la Amazonía como un lugar donde el ser humano no ha hecho nada, ¿no? Como si fuera fértil así solo, pero más bien revela esa colaboración entre humanos y agentes no humanos para generar progresivamente una tierra cada vez más fértil y productiva. Pero además lo interesante en el caso de esta tecnología indígena es que la dimensión espiritual es algo muy importante, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que eh, el proceso de descomposición eh, y el término de la vida está totalmente vinculado de manera orgánica a su regeneración. Bueno, me olvidé decir que esos restos se queman cubriéndose para que el oxígeno esté muy reducido y el carbono no salga hacia la atmósfera, sino que regresa a la Tierra haciendo esta calidad negra que la vuelve tan fértil. Entonces, eso para mí fue como una especie de horizonte o de faro, digamos, como una posibilidad de criticar esa división dicotómica que la modernidad y el pensamiento racional occidental ha construido a lo largo de los siglos, con el cual todo siempre está hecho a partir de oposiciones que además luego se organizan y organizan la vida social en base a jerarquías. Y que entonces, por ejemplo, en el caso de la relación entre la vida y la muerte, este ejemplo de Yana Alpa nos puede ayudar a desmontar esa relación de oposición y más bien pensar una relación de complementariedad y de necesidades recíprocas que se retroalimentan, ¿no? Entonces, de ese modo estuve pensando esta idea del duelo fertilizante y de cómo vincular procesos de duelo a otro tipo de procesos que puedan ser también regeneradores de la vida, transformadores de subjetividad política, cohesionadores de lazos sociales. Y bueno, estos son unos trabajos que estuve haciendo en los últimos años en relación a los líderes indígenas asesinados en el Perú que les mencionaba. Aquí hay algunos retratos que están acompañados también de versos del poema llamado Algunos Doctores de José María Arguedas. Y esa es una especie de ritual que hice en el 2020 en la Casona de San Marcos, donde también leía el poema llamado Algunos Doctores, pero yo cambié el nombre aquí, llamado Algunos Lectores, porque invitaba al público a leer el poema conmigo, y luego se hacía esta especie de homenaje a estos líderes que han sido asesinados en los últimos años. Eh, y a partir de esas experiencias y de tratar de ir como compaginando estas ideas en torno a lo que podría ser un duelo fertilizante, eh, estoy ahora trabajando un proyecto que es más enfocado al caso de estos líderes y por el cual he empezado a trabajar con la comunidad Nuevo Amanecer Hawái en la zona llamada antiguamente el Gran Bajonal, donde en los últimos años fueron asesinados dos líderes, en el 2013 Mauro Pío y en el 2020 su hijo Gonzalo Pío, y el otro hijo que luego sucedió al líder Gonzalo está actualmente también amenazado. Y bueno, con ellos y probablemente con una otra comunidad más vamos a hacer una página web con algunas historias
sobre los líderes, pero siempre hablando de la relación indivisible entre las personas, su territorio y todo el tipo de formas de vida que comprenden ese microcosmos. Entonces, la idea de poner el acento en estas pérdidas es también pensar que en este caso ninguna pérdida, ninguna muerte individual es realmente individual porque las personas están muy vinculadas a la comunidad y la comunidad al territorio y a todos estos lazos humanos y más que humanos que componen lo que es esa forma de vida, ¿no? Entonces que atentar y amenazar a una vida es atentar y amenazar a toda una forma de vida, que es lo que sabemos que está ocurriendo en este momento, no solo en la Amazonía peruana, pero en la Amazonía en general y bueno, en cualquier lugar en el mundo donde la gente se opone al extractivismo y a la depredación y al lucro de lo que suele ser llamado recurso natural y de lo que suele ser llamado naturaleza, ¿no? Entonces, quería terminar esta parte mostrándoles este video que es muy corto para que tengan un poco una idea del tipo de historias que van a ver en este proyecto. Y entonces le voy a dar play. Para nosotros, eso como, mira, la comunidad para nosotros es como un mercado, una reserva para nosotros, por decir, acá yo me canso de comer mi arroz, mi estía, me voy para adentro ya encuentro mi caracol, encuentro mi orejita, yo que dice hongos, y ya, paufil, hay huevitos, todo, como un mercado que vamos a ir a traer nuestro, sí, claro, lo que antojamos nosotros. Así es, pero por eso nosotros no tenemos que perder nuestro bosque, para, decía el jefe antes, para nuestra generación, para mis nietos, mis hijos, para todos. No, sin caso nosotros luego todo le vamos a tumbar más adelante, ¿dónde van a ir ellos? No, no, pero mi papá decía, pero nosotros nunca vamos a poder vivir en el pueblo como viven los demás, estamos acostumbrados a comer lo que produce acá. Acá tenemos nuestra medicina natural, nuestra carne, todo tenemos acá. Ah, no podemos dejar nuestro territorio que nunca hemos vivido. Sí, me contaba mi papá. Papá decía, cuando yo los dejo en la casa, ustedes no van a seguirme porque el monte te puede engañar. Sí. Casi igualito todo es así. Y mi papá te voy a contar una historia. ¿Por qué el pajarito llora? Papá, mamá, dice hay un pajarito con su silbido, dice así. Así dice mi mamá. Ya le digo, le dice, un día, dice mi papá, le deja a su papá, a sus dos hijitos, le ha dicho, dice en idioma, Erijanique, vas a quedar en el Pancosi, en tu casa vas a quedar, no vas a ir conmigo, vas a quedar acá, voy a ir yo con tu mamá a sembrar camines, en la yuca. Ya, dice su hijito, dice, uno no quería quedar, dice mi papá, está llorando, está siguiendo. Su mamá se han ido apuraditos, destrochita nomás. Entonces el más chiquitito la hace ir y dice, se ha perdido en el monte, dice mi papá. Se ha perdido en el monte, lloraba, dice en idioma, papá, dice, apá y na, dice mamá. Papá, apá y na, Jaucampi, ¿dónde estás? Dice, Jaucampi, buscaba, Jaucampi. No había que. Y entonces dice, su papá llega a su casa y le pregunta a su hermanita, dice, ¿dónde está tu hermanita? No hay, dice, se ha ido siguiéndote, dice. Su papá sigue, no hay, en el camino, en el escrochita que hay, le busca, su papá no la encuentra. Y mi papá le dice, ella se ha perdido en el monte, ya que sí su formita, me dice. Su ala ahora se ha convertido en pajarito, me dice. Y ese pajarito, su silbido, vas a ver, te vas a escuchar, me dice mi papá un día. Cantamos en la chacra, estamos yendo, a pasear a pescar, estamos yendo todos. Y de verdad, le escuchamos, mira, me dice mi papá, ese pajarito es, escúchale. Verdad, dice así, papá, mamá, dice, ese, me dijo mamá, me contaba. Ay, pero ya la dejé descanse en paz, ha dejado bonitos recuerdos, ¿ve? Ah,
Así era, pues. No era fácil, por eso yo decía, yo he quedado triste, no he quedado alegre, si mi papá ha fallecido. Nos hacía falta, yo decía, ¿por qué le hago matar? Mm. Mi papá era bueno, no era malo. Y por gusto de Marta, mi hermana era mi hermano igual. Y él también era bueno. Cuando llegaba a visitar, él recibía. Mi papá decía, cuando vienen las visitas, reciba, nunca le traten mal. Ay, eh, un segundo. Bueno, voy a parar ahora de grabar. Muchas gracias por la atención.